Hola, bienvenidos a las tablas de Daimiel. Y sí, quizá no he elegido la época más bonita del año para enseñároslas. Estamos a principios de septiembre y con el calor del verano, pues hay menos agua y hay más mosquitos. Pero sigue habiendo escribanos palustres y garzas imperiales e incluso jabalíes. Y no me olvido ni de la entomofauna ni de la flora, que la biodiversidad es mucho más que aves y mamíferos. Si paseáis lo suficientemente callados por el Parque Nacional, es posible que no los asustéis y podáis ver toda la vida que hay aquí. En fin, lo que quería contaros es que forma parte del ciclo natural de los humedales tener ciclos secos y ciclos húmedos. El problema viene cuando el ser humano mete sus intereses por medio y rompe ese equilibrio. Imaginaos que llega un gobierno y decide que todo esto es un foco de enfermedades, que no sirve para nada y que hay que secarlo para darle uso, para darle rentabilidad. Imposible, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría semejante barbaridad? Pues esa ha sido la historia de los humedales en España durante los últimos siglos. Si entras en la página web del Boletín Oficial del Estado y acudes a la sección de legislación, y dentro de ella a la Gaceta, podrás consultar la colección histórica de disposiciones y noticias publicadas en los diarios oficiales desde el año 1661 hasta 1959. Si te mola la historia, es una herramienta muy interesante para ver cómo legislaron los gobiernos que hubo desde Felipe IV hasta la dictadura franquista. Pero volvamos al tema de este capítulo. ¿Te acuerdas de esa idea loca de que un gobierno llegara y desecara una laguna o un humedal porque le parecía un foco de enfermedades o un lugar inservible? Si buscas las palabras desecación, saneamiento o colonización en el buscador de la colección histórica del BOE, podrás encontrar leyes y reales decretos elaborados con ese fin. Por ejemplo, en 1891, la regente María Cristina firmó una autorización para que Joaquín Llorens y Fernández de Córdoba pudiera ejecutar obras de desviación del río Turia y desecar el lago de la Albufera de Valencia. En 1956, Franco firmó una ley para sanear y colonizar la laguna de Antela, en Ourense, para ganar así terrenos para la producción agrícola. Con el mismo objetivo y en el mismo año, el dictador firmó otra ley para convertir los llamados terrenos pantanosos de la cuenca alta del Guadiana en zonas útiles para la agricultura. Es difícil cuantificar el número exacto de desecaciones que se han realizado en España, pero lo que es seguro es que se han practicado por todo el país y con distintos objetivos. Por ejemplo, en San Esteban de Pravia, en Asturias, se desecó una marisma en el año 1903 para obtener espacio para la instalación de vías férreas. En los años en los que se realizaron estas desecaciones, se pensaba que los ecosistemas que hoy conocemos como humedales, pues eran zonas peligrosas, se les llamaba zonas encharcadas o terrenos pantanosos, y se creía que estaban ligados al paludismo, al estar llenos de mosquitos. Por lo tanto, se consideraba que eran lugares peligrosos para la salud de las personas. Sí, hay que tener en cuenta también la mentalidad del momento, ¿no? Si en las zonas pantanosas o encharcadas de siempre, o las lagunas o semilagunas, siempre han albergado una diversidad altísima, y entre esa diversidad pues hay especies peligrosas para el ser humano, ¿no? O sea, es, por ejemplo, pues la malaria o otro tipo de parásitos que se transmitían a través de los mosquitos y que estaban en esas lagunas. Aquí teníamos poblaciones del mosquito del Nilo viviendo en España, por ejemplo en Doñana y en muchos lugares, pues que transmitía la malaria, o sea, el mosquito al picar
la del paludismo, vamos, que se ha llamado toda la vida en España paludismo. Entonces, claro, también eran pues tifus y otra serie de enfermedades que estaban ahí. Entonces, una manera de, digamos, de erradicar esas enfermedades pues era eliminando el agua, eliminando la disponibilidad de que el mosquito pueda completar su ciclo. Entonces, por eso se intentó, yo creo, mucho tiempo. El problema de nosotros es que queremos convivir con una biodiversidad amable. Entonces, excluimos del concepto biodiversidad, excluimos a todo lo que es potencialmente peligroso o molesto. Entonces, queremos ver unas lagunas muy bonitas, pero sin que tengamos mosquitos, y unas lagunas muy bonitas sin que tengamos pues, bichos peligrosos. Y no, pues la biodiversidad también tiene bichos peligrosos, o sea, es parte de lo que nos rodea, el mundo que nos rodea. Las sociedades humanas han evolucionado muchas veces adaptándose a esas situaciones de seres peligrosos, ¿no? Cuanto más crecía la población, más cerca estaban de los humedales. Y si a eso le sumas la falta de medidas sanitarias e higiénicas, pues era mucho más fácil contraer estas enfermedades. Conforme va avanzando la presión agrícola sobre las zonas húmedas, que están situadas en Daimiel al norte, en lo que es hoy la Estela de Daimiel, Río Guadiana, pues también aumenta el peligro de contraer el paludismo. ¿Por qué? Cuando esa zona no era poblada, pues no había problema. ¿Cuándo empieza a haber problema? Cuando empieza a ser poblada. Pues que el mosquito es un estupendo vector transmisor de epidemias. Si yo tengo algo dentro, que yo ya estoy inmunizado, pero tú no, a mí me pica un mosquito y luego te pica a ti, te está transmitiendo aquello que yo ya estoy inmunizado, pero tú no. Entonces, en momentos en los que en el siglo XIX todavía las medidas higiénicas, sanitarias, alimenticias no son buenas, pues la gente que habían llegado nuevas a un humedal y que se ponen a cultivar toda esa zona, si no están adaptadas a ciertas epidemias, que a lo mejor la gente que ya esté viviendo durante generaciones sí que lo está, pues pueden tener problemas, ¿no? Además, la sociedad veía que las tierras en las que estaban estas zonas encharcadas, pues eran muy fértiles, pero claro, no se podían cultivar porque estaban inundadas. Así que se pensaba que desecarlas era una manera de conseguir más espacio para la agricultura y así enriquecer a la población y de paso, pues solucionar el problema de las enfermedades al quitarlo del medio. Con la intención de canalizar los ríos para que tengan más corriente, por lo tanto los molinos vuelan mejor y para que haya superficie destinada al pasto de la ganadería. Todo eso es lo que persigue este primer proyecto de desecación. Aumentar los réditos de la ganadería y de la agricultura, fruto de demandas locales que la monarquía intenta satisfacer porque también a la vez intenta satisfacer sus propias necesidades, en el sentido de que recauda más impuestos y consigue más ganancias de esta dehesa que digo que es propiedad suya, la Real Dehesa de Zacatina. Pues sobre todo la desaparición de muchas de las lagunas, ya sea por el tema de roturación de agricultura o incluso de adaptación, o sea, de desaparición simplemente porque lo consideraban que era un sitio malo por el tema del paludismo y demás. Lo que pasa es que ya luego vino una corriente, sobre todo de la concienciación ambiental del año 70, que bueno, se quiere poner en valor porque eran unos espacios únicos. ¿Fue una buena solución? Pues para la mentalidad de la época, sí. Pues yo creo que es una cuestión cultural. O sea, antes pues ahí ¿qué era lo que había? Pues alimañas, mosquitos, ¿no? Entonces no se valoraba la biodiversidad que estaba en torno al humedal, no la percibíamos como una joya a la que tenemos que intentar conservar. Entonces, claro, era un espacio que no se podía cultivar, era un espacio en el que pues eso, hay mayor número de bichos, ¿no? Dirían alimañas incluso, y entonces eso se tenía esa visión. Y efectivamente, en aquellos tiempos las zonas encharcadas eran focos de mosquitos y de paludismo. Y también no nos engañemos, en una población en crecimiento que demandaba cada vez más alimentos, esas zonas que eran muy feraces, que eran tierras muy útiles para ser cultivadas, no podían cultivarse precisamente porque estaban anegadas.
Entonces, en esos casos se plantearon políticas de drenaje, políticas de desecación, que buscaban ese doble objetivo, mejorar la salubridad y poner tierras disponibles para el cultivo y la producción de alimentos. En unos momentos históricos donde efectivamente esas necesidades eran perentorias. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que hoy día, y esta expresión hay que tomarla con cuidado, hoy día sobran alimentos en la mayor parte de los países desarrollados. Sobran alimentos, por lo tanto se están cultivando demasiadas tierras y en ocasiones también se están cultivando de una manera muy intensiva. Entonces hoy día nos podríamos permitir que esas zonas húmedas volvieran a tener esas características, sobre todo porque también las zonas húmedas tienen unas ventajas de carácter ambiental para el entorno, ¿no? También son zonas donde se produce una purificación de las aguas que pueden llegar de una manera más o menos contaminada. En las zonas húmedas se produce de manera natural la limpieza de las mismas. Y también tienen sus cualidades de biodiversidad, que son lugares para anidar o para la migración de aves, que desde el punto de vista ambiental las podemos considerar convenientes. Las últimas desecaciones probablemente fueron más como a la mitad del siglo XX, ¿no? En la época un poco de la expansión agraria, donde al menos las lagunas endorreicas de pequeña profundidad, que eran más fáciles de desecar en el sentido de roturar y nivelar para evitar que se acumulara el agua, que aún así luego, evidentemente, el agua coge otra vez o sea, el agua, las características geológicas hacen que eso esté ahí. Zonas como La Mancha, que insisto que es el gran humedal por excelencia de España, que ahora ya no están, había 500 lagunas que ya no están, cuando llueve mucho acaban saliendo, porque están ahí, hay un suelo que es impermeable, es una arcilla impermeable que cuando llueve mucho acaban saliendo, ¿no? Bueno, ¿cómo ocurre? Pues ocurre asociado en gran medida, lo que comentábamos también, de la insalubridad, pues eran fuentes de mosquito, de malaria. Ante otra manera de tratar esos problemas, pues decían, bueno, pues eliminamos la fuente, quitamos donde están estos bichos y lo arreglamos. Bueno, pues un poco la ignorancia también de qué había detrás de todo eso y cuál era el valor y la función de estos ecosistemas, ¿no? para nuestra propia sociedad, que es la regulación del clima, la regulación del agua, la regulación incluso de estos fenómenos de inundación y sequía, ¿no? Pues una especie de amortiguación que ya no tenemos. Se hizo también para ganar tierras agrarias, sobre todo en las zonas más llanas, era una manera de ganar terreno. De hecho, es algo que llevamos en el propio origen de la Sociedad Española de Ornitología, que se originó en una unión de lucha ante un proyecto que había para desecar Doñana, para ocuparla con cultivos. Era un proyecto de Franco, ¿no? Donde se planteaba pues, desecar todo lo que era la marisma menos próxima al litoral para convertirla en tierras agrarias. Y ahí, por suerte, hubo una unión de fuerzas de grandes ornitólogos y gente más o menos potente en aquella época que hizo frente y pudo hacer ver que era una barbaridad, porque ya era un lugar de un valor incalculable y afortunadamente pues se evitó. Siempre es más fácil juzgar y analizar cuando algo ya ha pasado, es mucho más fácil hacer un juicio a posteriori. El concepto de desarrollo sostenible no aparece hasta que llega una época en la que el ser humano se da cuenta de que con su desarrollo tecnológico está poniendo en peligro su propia supervivencia, porque se da cuenta de que se está cargando los ecosistemas en los que también vive, como el resto de seres vivos. Sucedió anteriormente, es decir, que en el siglo XVI, por ejemplo, no podía haber una concepción de desarrollo sostenible, entre otras cosas porque no tenían una noción de que estaban poniendo en peligro el recurso que estaban explotando, por ejemplo, ¿no? Y hoy sí hay una conciencia de que estamos poniendo en peligro esos recursos que nos sirven para alimentarnos y para beber agua, y utilizamos entonces la palabra desarrollo sostenible como una búsqueda de solucionar los problemas que tenemos, pero hoy. No sé si me explico. Nosotros si utilizamos el término desarrollo sostenible para analizar la edad del bronce, estaremos totalmente equivocados porque no nos sirve para analizar aquel momento. Pero antes de llegar a ese punto, el objetivo era aprovechar la tierra fértil para cultivar y a la vez mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Bueno, yo no tuve la suerte de conocer la Mancha húmeda en los años en que realmente era una zona peligrosa. Hay que ponerse en el lugar de esos hombres y mujeres que vivían allí, que tenían poco terreno para cultivar, que efectivamente sufrían
la incidencia de enfermedades como el paludismo. O sea, yo creo que ningún amante de la naturaleza hoy puede discutir los problemas que tenía esa gente entonces, cuando la vida era mucho más dura que ahora. Es seguramente más fácil pensar en conservar ahora que cuando tu vida, tu sustento y tu supervivencia, la de tus hijos, depende de eso. Bueno, los humedales son sitios en los que el ser humano siempre se ha fijado porque son sitios muy fértiles y realmente los diferentes gobernantes o las diferentes sociedades políticas gobernadas por una serie de personas no es que hayan querido así, tal como te lo digo, destrozar un humedal, ¿no? Desecarlo porque son zonas inhóspitas o insalubres o tal, ¿no? Precisamente la riqueza de esos sitios la han querido aprovechar desde el poder, que es donde se ha diseñado las estrategias pues, para aprovechar esa fertilidad. Entonces realmente ellos siempre quisieron proteger este sitio. Pero lo que sí está claro es que la mancha húmeda tenía una superficie, no sabría decirte una cifra de hectáreas, pero una superficie que era inmensamente más grande de la que existe ahora. Esos planes de desecación a los que hace referencia se llevaron a cabo en lugares concretos, por ejemplo Daimiel o bueno, otras llanuras de inundación, pero incluso en los pequeños humedales que tenemos más cerca de nosotros, la laguna de Manjabacas o incluso la laguna de Lito, siempre ha habido una tendencia a cultivar todo lo posible. O sea, donde ya no se metía la gente a cultivar era donde la inundación era prácticamente constante, no permanente, porque esos humedales, muchos de ellos han sido siempre temporales, pero sí que estaba garantizado que prácticamente todos los años, o con mucha probabilidad, se iban a inundar durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, salvo esas zonas claramente encharcables, aunque permanecieran secas por el verano, salvo esas zonas, todo lo demás ha sido aprovechado para cultivar, en una época en la que, se cultivaba prácticamente todo, la superficie forestal era también mucho menor, porque salvo lo que estaba incluso a veces protegido por otras cuestiones, todo lo demás se cultivaba porque el alimento dependía de eso. Hoy no tenemos alimento y vamos al supermercado y compramos cosas que están cultivadas en Madagascar o donde sea. Pero claro, entonces no había otro remedio que cultivar toda la tierra que estaba a disposición. Cada laguna, humedal o marisma que ha sido desecada en España tiene una historia. Una muy interesante es la de la laguna de Antela, en Ourense, en Galicia. Si queréis saber más sobre esa historia, os invito a que visitéis el trabajo de Marie Perot, que lo explica con mucho detalle. También os invito a que naveguéis por el archivo histórico del Boletín Oficial del Estado y busquéis los proyectos de desecación que se han hecho en vuestras provincias. En daimilización.lacuevadelrío.es tenéis un mapa en el que podéis explorar algunos de estos proyectos. Es una manera de entender por qué desaparecieron y, si queréis, pues valorar los pocos humedales que nos quedan, ya que son muy importantes para mantener la vida. La ciencia se ha dado cuenta de eso después de estudiar a largo plazo los efectos que han tenido esos proyectos de desecación. La desecación de zonas húmedas es un problema importantísimo en toda Europa y yo me atrevería a decir que en todo el mundo. A día de hoy se siguen haciendo todavía desecaciones de distinto tipo de humedales. Las excusas o los motivos suelen ser básicamente los que tú has dicho, suele ser aumentar la producción agraria, cuando resulta que ya en algunos momentos la propia PAC que hablábamos antes te obliga a dejar partes sin cultivar. El tema salud ambiental, la salud humana también con paludismo y tal, que podría, ya también la medicina ha evolucionado suficiente como para poder actuar en ese sentido. Yo creo que son un poco excusas para al final eliminar algo que no hemos entendido nunca el ser humano, es la importancia que un humedal puede aportar. La importancia incluso en medida en dinero incluso que puede aportar. Los humedales no son solamente foco de mosquitos y de tal.
aportan muchas cosas, recargan acuíferos, eliminan, son filtros, son riñones donde calidad de agua mejora, donde se abastecen de agua, tal. No solo ya sitio para donde especies de fauna y de flora viven, algunas de ellas muy amenazadas. ¿Qué sabemos si puede haber especies de flora, por ejemplo, que puedan tener una importancia grande de cara a la fabricación de medicamentos o productos, a obtención de productos activos que no sabemos todavía ni cómo pueden funcionar? Creo que el no respeto a las zonas húmedas es algo que afortunadamente cada vez va habiendo menos, pero que ha hecho muchísimo daño, como vuelvo a repetir, en todo el mundo, pero bueno, sobre todo en la vieja Europa desde hace siglos, y que afortunadamente yo creo que ya desde algún convenio internacional que se encarga incluso de la protección y conservación de los humedales, como es el convenio Ramsar, y sobre todo con el conocimiento cada vez mayor de los beneficios ecosistémicos que los humedales proporcionan a nosotros, a las personas, va a ir variando y va variando. Ahora ya, de hecho, yo creo que sería casi inconcebible que alguien se planteara la eliminación de una laguna en La Mancha, en Daimiel o en Europa. Las desecaciones realizadas durante los siglos XIX y XX y la expansión del regadío intensivo son la causa de la desaparición de los humedales y también de los bajos niveles freáticos de los acuíferos. No obstante, hemos visto que estos ecosistemas pueden recuperarse, sobre todo si llegan épocas de lluvia abundante. Pero hemos visto que su equilibrio es muy frágil. Bueno, yo sinceramente soy de los que no creía que el ecosistema de Daimiel se iba a recuperar de manera tan rápida como lo ha hecho. Y me alegro de ello. A veces, cuando metemos la pata en nuestras previsiones, porque bueno, prever el futuro, mejor dicho, pues es una aventura, pero a veces cuando metemos la pata de manera positiva para el medio ambiente, yo me alegro de ello. Reconozco que he metido la pata, que no he sabido. Pero lo que sí nos dice es que el ecosistema de la mancha húmeda es un ecosistema muy frágil, que se ve muy afectado por las grandes extracciones de agua y, ojo, afortunadamente, cuando hay periodos húmedos de lluvias, de precipitaciones, puede recuperarse con facilidad. Pero no nos creamos que porque las lluvias hayan venido de cara en estos años y se haya recuperado el ecosistema, ya está todo solucionado, porque las fuerzas que siguen actuando están ahí presentes. Entonces, todavía, aunque se han hecho políticas de compra de tierras y retirada de derechos de agua, se han hecho políticas de aportar al parque en los peores momentos para tal, pero solamente la vuelta a su funcionamiento natural es lo que nos permitiría pues, tener garantías de que ese espacio va a seguir en el futuro. Hoy en día, no nos engañemos, todavía sigue habiendo mucha presión en toda la zona de la agricultura de La Mancha para seguir expandiendo la superficie de regadío. Y expandir la superficie de regadío, no lo olvidemos, es siempre a costa de los espacios naturales. Conocer la historia nos ayuda a aprender colectivamente de nuestros errores y en teoría, nos da pautas para aprender de ellos y no volverlos a cometer. Sin embargo, la historia parece que a veces se repite. Después de que se declarara sobreexplotado el acuífero 23 en 1987, se empezaron a realizar desde la administración varias medidas para proteger el acuífero y con él los humedales, entre ellos el más importante, las tablas de Daimiel. Pero eso se hacía realizando un complicado juego de malabares, ya que a la vez se pretendía seguir aumentando las hectáreas de regadío. La pregunta ¿es compatible la protección de los humedales y de los acuíferos con la transformación continua de más y más hectáreas de secano en regadío? Bueno, lo veremos en el siguiente capítulo. Ya sabes que si quieres profundizar un poco más en esta historia, en daimielización.lacuevadelrío.es tienes todos los materiales de este reportaje de periodismo de datos.
Gracias por tu atención. Hasta el próximo capítulo.